Martín Izquierdo Verde, de IES Antonio Machado Soria, o la restauración de un óleo sobre el cobre flamenco y negro. La obra y su donante, una doble restauración. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy de una obra especialmente singular, también porque está aquí entre nosotros en el Salón Rojo y porque ha sido restituida al patrimonio del Instituto. Decía Gómez de la Serna que el coleccionismo era la restitución, la redención de las cosas, y podemos añadir que también de los coleccionistas, de los mecenas, de los donantes. Y es que hoy vamos a hablar de una doble historia, la historia que entreteje el Instituto a través del donante de la obra, don José Ceferino López, una personalidad decimonónica, con esta obra del siglo XVII flamenca, óleo sobre cobre, que tiene también unas particularidades técnicas muy interesantes, y vamos a ver cómo se conectan. Primeramente decir que en el momento en el que se halla esta obra, está en el archivo del Instituto, bueno, lo habréis visto al pasar, está aquí al lado del claustro, y era una obra tremendamente alterada, con barnices oxidados, con pérdidas, con repintes, una obra singular, porque además tiene, no sé por qué podéis ver incluso aquí en directo, un marco ebonizado, es decir, un marco que está construido primero con una estructura de pino, posteriormente un chapeado ebonizado, muy típico de la Escuela del Norte flamenca, y que imita una madera maciza. Por lo tanto, es un marco de segunda clase, pero de mucha calidad. La pintura no parecía tener el valor que realmente tiene. Vamos a ver cómo está pintado en un soporte metálico, es una plancha de cobre batida manualmente, una técnica que tiene mucho que ver con los gremios flamencos y que además, pues en el estado de conservación previo, no permitía una buena valoración precisamente de sus valores inherentes, de la calidad que la pintura tiene como tal. No podíamos relacionarlo con este contexto. Aquí tenemos una obra de Franz Franken, uno de los artistas a los que se ascribe el círculo de esta obra, es decir, esta obra pertenecería a un círculo de artistas flamencos muy importantes, uno de los grandes especialistas del siglo XVII en pintura sobre cobre en Amberes, que es Franz Franken, el joven, luego conocido como el viejo, puesto que tiene un hijo que también es Franz Franken y entrará en 1628 al taller. Vemos los marcos, para que veáis las analogías entre el marco que tenemos aquí y algunos de los marcos históricos que se dejan ver en la obra, por ejemplo, estos marcos que son claramente ebonizados, ¿no?, del mismo tipo. Pues bien, ¿cómo llega una obra de esta calidad al Instituto? Tenemos que hablar de una figura que era bastante desconocida. Es cierto que Concepción Jimeno había hecho un estudio sobre el Instituto y recoge la figura de José Ceferino López como un profesor de francés, pero no se había relacionado con obras concretas o con su aportación a la historia del Instituto. En ese sentido, don José Ceferino López es abogado del Estado, abogado de los tribunales nacionales, nos dice la documentación. También sabemos que es catedrático de francés, que era una asignatura voluntaria, una asignatura que además en ese momento lo francés estaba relacionado con, pues, de alguna manera, con lo invasor, no estaba bien visto, ¿vale? Y además podemos pensar que tenía una ideología cercana a cierto progresismo del periodo, ¿vale? Digamos que va a sufrir una curva y veremos a continuación el porqué. En esta revista, Recuerdo de Soria, de 1892, Bonifacio Monge nos cuenta en esa semblanza al casino de Numancia cómo la ciudad, la flor innata de la ciudad, podemos decir, se reunía en este casino, y entre ellos figura don José Ceferino López, después de su muerte, en 1892. Encontramos también fuentes documentales principales. La inscripción que vemos aquí, esta pequeña placa encastrada, fue el documento primario, está en la obra, que nos permitió identificar el nombre de José Ceferino y poderlo ascribir a algún periodo cronológico, puesto que en el momento de iniciar la investigación no sabíamos de qué periodo histórico estábamos hablando. Podía ser una obra que tuviera una procedencia anterior, las desamortizaciones, no estaba muy claro. Bien, ahora podemos saber y podemos decir con certeza, porque hay un documento, bueno, realmente dos, este y el acta de donación que llega registrada a través de un documento como es esta memoria del Instituto, escrita por Julián Enrique Rueda, en la que sabemos que la obra la dona en 1880 don José Ceferino López al Instituto. Bien, la personalidad de José Ceferino López es un poco compleja de descifrar. Sabemos lo que han querido contarnos sobre él, y es que lucha en la Cincomarzada de Zaragoza, recibe esa condecoración, que reciben por real orden muchísimas personas, y lo cierto es que su figura resulta un tanto opaca. Por algunas referencias conocemos su adscripción política. El secretario de la Diputación en 1877, que era Peñalba, que luego fue diputado republicano, dice que le unían lazos de amistad y de simpatía política.
en un documento. Por lo tanto, podemos pensar que quizás estaba en esas latitudes. Además, si observamos esta firma la Florida, parece lejos de estar en el documento que está, y es que es un documento en el que José Ceferino, por orden del gobierno, es enviado a la cárcel de Ceuta en 1866 hasta 1867, probablemente por persecución política. Decimos probablemente porque en ese momento también se enviaron a los independentistas cubanos, por ejemplo, o a los socialistas, a los krausistas, es decir, hubo una purga política. Y en ese sentido no sabemos muy bien lo que pudo suceder. Podemos pensar que en 1864, con la cuestión universitaria, y en el año 67 con el reglamento de estudios que había hecho el ministro de Fomento, el Marqués de Orobio, había habido una vuelta hacia atrás, por lo menos en cuanto a la libertad de expresión de los profesores, pues se quería perseguir a esos revolucionarios. El director de este centro, en 1864, Dionisio López de Zeraín, dice que hace un alegato contra los revolucionarios en línea de lo que políticamente se estaba pensando en ese periodo. Sabemos además que cuando es restituido a la plaza, bueno, pues, no se da ningún tipo de explicación, es decir, no hay una documentación que explique por qué fue la forma. Podemos pensar que no quisiera probablemente jurar ante el trono y al altar la fidelidad a los evangelios, que es lo que se pedía en esa ley de Orobio, que vigilaran los directores mensualmente en los institutos. Es decir, que probablemente no quiso hacer pasar por eso o alguien le delató. Sea como fuere, vuelve al instituto, que había estado desde 1863 hasta probablemente cercano a 1880, no lo sabemos, y lo que sí sabemos es que en esa memoria aparece recogido este extracto que es de gran interés. Nos dice: quiso hasta después de su muerte demostrar su cariño hacia esta escuela y con orgullo podemos enseñar un cuadro de raro mérito que por su expresa voluntad ha de adornar el local de la Secretaría. Cuadro de raro mérito, es decir, de singular valor, que se estima, que se valora, que tiene calidad. Otro documento fuente es este. Es una esquela del avisador numantino de 1893, se fallece en 1883, quiero decir. Lamentablemente se han perdido los periódicos de ese periodo, entonces tenemos que ver un recordatorio bastante posterior, pero lo firma su hijo, don Ricardo López y López, que tuvo también una carrera bastante marcada por la política. Y bueno, lo interesante es saber que gracias a esta placa encastrada en el marco y a este documento, sabemos por dos fuentes que fue el donante de esta obra. Bien, entrando en la cuestión material de la obra, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vemos en la obra que nos ocupa? Estamos viendo una obra que emana de un periodo muy concreto histórico, que es el Amberes del posmanierismo. En un momento en que Amberes es la gran ciudad de la editorial, una gran ciudad donde se producen grabados y publicaciones de gran calidad vinculados a esos artistas que habían estado en Italia, habían aprendido el manierismo, habían aprendido la técnica del óleo sobre cobre, que se pone de moda en la década de 1520 en Italia, y que posteriormente, junto a otras tendencias como el caravallismo, se van a llevar hacia el norte de Europa. Primero el manierismo, luego el caravallismo. Bueno, pues una de las grandes escuelas es la de los Franken, que va a absorber estas tendencias y ya a partir de la década de 1640 absorbe más de la influencia de Rubens y sobre todo la holandesa, ese estilo más caravallista, más oscuro. Cuando hablamos de los Franken, estamos hablando de la gran dinastía especialista en pintura sobre cobre. Eran capaces de pintar, por supuesto, en otros materiales, y sobre todo Franz Franken, el joven, que muere en 1642, pues es uno de los mayores especialistas. ¿Por qué sabemos qué tiene que ver con Franken? Primero, estilísticamente, porque los tipos, los modelos, el estilo de pintar las caras, nos dice Díaz Padrón también, que son característicos esos puntos de negro de humo o negro de hueso en las caras, los brillos en la nariz, la manera suelta de pintar. Pero estamos ante una obra que tiene unas particularidades que lo alejan de esa visión de Franken tan galante y nos acercan ya a otro periodo un poco distinto, un periodo en el que el arte se va a volver más rotundo, más, digamos, menos fluido, porque hay obras de Franken que tienen esa ejecución casi sin esfuerzo aparente, que requiere un gran talento, y sin embargo aquí ya nos vamos a acercar hacia un mayor naturalismo en el que la anécdota, la representación, la caricatura cobran importancia. Observamos aquí un fragmento de la firma que apareció durante la restauración. Lamentablemente está en la parte inferior izquierda, es la más dañada por el ataque de cloruros que tiene la obra, es decir, es un soporte de cobre muy atacado por esos cloruros, por las condiciones de humedad relativa incorrectas, y la obra lamentablemente pues, ha perdido, tanto por los movimientos del marco como por esta actividad, digamos, de sales, su coherencia y se ha perdido. Pero quiero que comparemos la firma que se conserva esta B, que es de Ouden, es decir, es el artículo, el viejo, de O. Franken, y esta es la que está en el Museo del Prado, en una obra que pinta con Georges de Montper, un especialista en interiores de catedrales. Franken pintaba figuras para estas obras,
Y observamos que la obra del Prado tiene un perfecto pedigrí, no tiene una firma clara ni perfectamente discernible. Es decir, que las firmas a veces por las restauraciones, por las intervenciones o porque se hacían para intentar también disimular, es decir, que no fuera una firma violenta en la obra, sino que se integrara, pues son firmas delicadas, ¿no? Bueno, pues observamos esto que parece bastante certero la inscripción. Incluso hay firmas del taller que probablemente no ejecutaba el primer artista, sino que ejecutaban incluso otros colaboradores de su taller que fueron importantes, que no siempre son completamente iguales. Vamos a hablar de Franz Franken, el segundo Franz Franken de la dinastía, ahí está un tercero, y probablemente su hijo, Hieronymus Franken, tercero, es el que se ocupa de la ejecución conceptual de esta obra y con mucha deuda de su padre, Franz Franken. En cuanto a la técnica pictórica y a la iconografía, se sirven de una concepción nueva de la pintura manierista, que es, digamos, colocar escenas simultáneas que sincrónicamente nos informan de la historia, en este caso, de una escena de la Pasión de Cristo. Desde la izquierda están los soldados que se calientan en la hoguera del patio de Caifás, las distintas negaciones y Cristo, conducido ante Caifás, que mira a San Pedro, y lo que nos habla es de la traición. Vamos a ver cómo ha representado el artista de manera muy efectiva el sentimiento de la traición, ¿no? En cualquier caso, este es el estado de la obra previo a la restauración. Es peor todavía en directo que la fotografía. ¿Por qué? Porque había sufrido repintes, tenía pérdidas del 30% de la superficie. No se podía identificar muy bien cómo estaba realizada, ¿no? Y además sus valores, que me parecen innegables, pues no eran tan evidentes. Tenía todas estas alteraciones de las que hemos hablado. Bueno, esto es un mapa de daños que realicé durante el momento de evaluación de la obra. Luego el estado era peor todavía, porque cuando se restauran las obras a veces se descubren mayores daños. Observamos el marco con los deflacados, es decir, se habían levantado las maderas de distinta composición y cómo se había producido por un efecto de pila voltaica entre el contacto de los clavos de forja, la placa de cobre y la humedad relativa a una especie de reacción de cloruros muy potente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cómo durante la limpieza, este es el estado previo, esto es el procedimiento de limpieza y como aquí vemos pérdidas, y todos estos puntos, todas estas marcas son, digamos, barnices que no han quedado solubles, es decir, que hay que eliminar puntualmente con bisturí, con mucha precisión. Podemos ver las zonas que se han empezado a limpiar de manera orgánica y cómo está el resto, con escorrentías, con acumulación, incluso con estucos coloreados antiguos que nos informan de que cuando se pierde la capa pintórica alguien va rellenándola y va dando barnices y pintura, repintando para que parezca que tiene un estado mejor. Bueno, observamos los detalles, zonas insolubles, las empastes, los repintes muy burdos que están por encima de la pintura, restos de cera que aparecen, probablemente por el uso litúrgico, y el cobre que incluso lo dejamos a la vista y podemos ver cómo está rayado, como decían los tratados de aquel momento, que había que rayar el cobre para que la capa de reparación se adhiriera, el blanco de plomo. Durante la limpieza podemos observar el estado previo, la limpieza por áreas orgánicas para intentar ir viendo cómo se puede llegar a un equilibrio en la limpieza y cómo siguen quedando zonas insolubles. Observamos las lagunas, las pérdidas de capa pictórica y posteriormente la reintegración. Hay que decir que la reintegración, en este caso, al tener otras versiones de la obra, podemos tener una certeza muy grande de la zona reintegrada. Existen hasta 9 versiones de esta pieza que se han podido localizar gracias a la investigación y, bueno, realmente la reintegración, como podemos ver, no es tan grande en cuanto a zonas determinantes, pero sí nos permite una lectura más correcta de la obra. Por eso se ha adoptado una reintegración más mimética. Observamos el resultado de la obra con las 40 figuras, vemos cómo la técnica de Frank era extraordinaria, con esa abreviatura en los detalles anecdóticos, casi un estilo a veces de caricatura y de gran expresividad que requiere un talento muy grande, como hay figuras que ya tienen una influencia rubensiana marcadísima, ¿no? Que no son puramente grotescas y por supuesto esta figura es tremendamente rubensiana. Pero tiene marcas del taller de Franken, los ojos con los puntos negros, esta doble marca blanca que hace para hacer que el ojo mire hacia arriba, ¿no? Los brillos en la nariz, en la frente, el empastado. Ya nos habla de una pintura con una sensibilidad cercana a 1640. Era famoso por su trabajo con empastes en grisalla, semigrisalla. Aquí podemos ver cómo está ejecutado con una soltura asombrosa, ¿no? Las armaduras. Y cómo a través de una construcción en blanco y negro con empastado construye una grisalla y después va velando el color de manera sutil hasta conseguir un resultado óptico espectacular. La obra, además, podemos ver en su reverso una pequeña inscripción que pone Halle, probablemente el nombre afrancesado de La Haya, Den Haag, el puerto comercial, que pudo ser una de las maneras que tuvo la obra de salir de estas latitudes del norte, de Amberes.
Existen otras versiones, nos vamos a centrar en la que se ha visto en Keller Options hace relativamente poco, o en Bonhams. Podemos ver cómo la similitud compositiva es tan exacta que nos lleva a pensar que existe un modelo, esta es la nuestra, que además tiene una calidad naturalista superior a las otras, no se trata de chauvinismo, sino que realmente la calidad pictórica del propio retrato de San Pedro es extraordinaria, y vamos a ir comparando las distintas calidades y cómo hay distintas manos. Úrsula Harting escribe la obra, es una de las mayores especialistas en Franken, a Matías Díaz Padrón, Úrsula Harting la atribuye a Jerónimo Franken, III, y Matías Padrón, por ejemplo, pues nos hablaba de características similares, aunque esta obra no está descrita en el corpus de Franken. Por último, decir que la obra se restituye, que cumplimos con la voluntad de don José Ceferino López para con el instituto de que, por una parte, se recupera la memoria del donante, que nos decían en esa carta que no se iba a olvidar nunca la memoria, se había olvidado, pero se restituye así la memoria, tanto del donante como de la obra. Muchas gracias.